Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que francamente nos toca de cerca a muchos. Vamos a hablar sobre secretos, sobre la carga que pueden suponer y cómo, en ocasiones, guardarlos puede llegar a enfermarnos. Y para ilustrar esto vamos a sumergirnos en una historia, en la vida de una figura pública muy querida, Demet Özdemir, y en cómo ella misma ha expresado que guardar secretos la enfermaba. Vamos a explorar qué es eso que no podíamos decir, qué es lo que nos carcome por dentro cuando intentamos mantener algo oculto. Prepárense para un viaje de introspección y descubrimiento, porque creo que hay mucho que aprender de esta experiencia. Y antes de que nos lancemos de lleno en el fascinante mundo de los secretos, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es una excelente idea. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y, sobre todo, que nos hacen pensar. Hoy vamos a hablar de algo muy humano, algo que todos, de una u otra forma, hemos experimentado, la necesidad de guardar algo para nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando esa necesidad se convierte en una carga insoportable? ¿Cuando el peso de lo no dicho empieza a hacer mella en nuestra salud física y mental? Demet Özdemir, la carismática actriz turca, ha compartido en alguna ocasión cómo guardarse cosas, como no poder expresar ciertos sentimientos o vivencias, la hacía sentir mal, la enfermaba. Y es ahí donde reside la clave de nuestro vídeo de hoy. Vamos a intentar desentrañar este sentimiento, esta experiencia. ¿Qué tipo de secretos son los que nos afectan más? ¿Qué mecanismos podemos utilizar para lidiar con esta carga? ¿Y cómo podemos aprender a ser más honestos, no solo con los demás, sino fundamentalmente con nosotros mismos? Piensen por un momento en la última vez que tuvieron que guardar un secreto. ¿Cómo se sintieron? ¿Ansiosos? ¿Preocupados? ¿Tal vez culpables? Es natural, nuestro cerebro está diseñado para procesar información y compartirla. Cuando bloqueamos esa información, cuando la reprimimos, creamos una especie de nudo interno que puede generar mucha tensión. Y como bien decía Demet, esta tensión puede manifestarse de formas muy diversas. No hablo solo de la típica ansiedad o el estrés, sino de dolencias físicas, dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos, fatiga inexplicable, incluso afectar nuestro sistema inmunológico. Nuestro cuerpo de alguna manera nos está diciendo que algo no va bien, que la energía que deberíamos estar utilizando para vivir plenamente, la estamos gastando en mantener esa fachada, en contener lo que nos perturba. A menudo los secretos que guardamos nacen del miedo. Miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo a las consecuencias, miedo a ser juzgados. Son miedos muy reales y muy poderosos. Por ejemplo, tal vez un secreto es una experiencia dolorosa del pasado que no queremos revivir ni compartir. O tal vez es una opinión controvertida sobre algo o alguien, y tememos el conflicto que podría generar. O incluso algo tan simple como un deseo o una aspiración que sentimos que no es aceptable o realista. En todos estos casos, la decisión de guardar silencio se toma, en principio, para protegernos. Sin embargo, paradójicamente, esa protección a largo plazo se convierte en una prisión. La actriz turca, conocida por su talento y su belleza, ha dado un ejemplo valioso al hablar de esta vulnerabilidad. Cuando alguien con su proyección pública se atreve a decir que guardar secretos la enfermaba, abre una puerta para que muchos de nosotros nos identifiquemos y empecemos a cuestionar nuestras propias experiencias. Es como si nos diera permiso para admitir que no siempre estamos bien, que a veces llevamos cargas que nos agobian. Y ese reconocimiento en sí mismo ya es un paso hacia la sanación. Pero, ¿qué es lo que no podíamos decir? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es esa verdad que sentimos que si saliera a la luz cambiaría todo. Podría ser un error que cometimos y del que nos arrepentimos profundamente. Podría ser un sentimiento intenso, amor u odio, hacia alguien. Podría ser una verdad sobre nuestra identidad que tememos que el mundo no acepte. Podría ser una aspiración profesional o personal que nos da vergüenza admitir por considerarla poco ambiciosa o demasiado ambiciosa. La naturaleza específica de lo que no podemos decir es tan variada como las personas que somos. Lo que sí es universal es el impacto que tiene en nuestro bienestar. Cuando guardamos estos secretos tendemos a aislarnos. Empezamos a construir muros invisibles entre nosotros y los demás.
Nos volvemos más cautelosos en nuestras interacciones, temiendo que un comentario imprudente o un desliz nos delate. Esta desconexión social, a su vez, puede alimentar sentimientos de soledad y aislamiento, creando un círculo vicioso. La energía que empleamos en mantener la guardia alta y en controlar cada palabra nos agota, dejándonos sin fuerzas para disfrutar de las relaciones que sí tenemos o para construir nuevas. Además, el no poder expresar lo que sentimos o pensamos puede distorsionar nuestra propia percepción de la realidad. Empezamos a dudar de nuestros propios juicios, a cuestionar nuestros valores. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que algo está mal, o que no podemos decir algo, es posible que terminemos creyéndolo. Esta disonancia interna puede llevarnos a tomar decisiones que no están alineadas con nuestra verdadera naturaleza, lo que a la larga genera frustración y arrepentimiento. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero y más importante es la autoconciencia. Reconocer que esta carga existe y que nos está afectando es el primer paso. A veces solo el acto de ponerle nombre a lo que nos sucede ya alivia una parte del peso. Si hemos identificado que guardar secretos me enferma, como lo expresó Demet Özdemir, entonces debemos tomarlo en serio. Una vez que somos conscientes, el siguiente paso puede ser la reflexión. ¿Qué es exactamente lo que no estoy diciendo? ¿Por qué tengo miedo de decirlo? ¿Cuáles son los peores escenarios posibles si lo dijera? A menudo, cuando analizamos nuestros miedos con frialdad, nos damos cuenta de que son más manejables de lo que parecían en un principio. Los miedos, alimentados por la imaginación, pueden convertirse en monstruos gigantes. Pero cuando los confrontamos con la realidad, suelen encogerse. Otro aspecto fundamental es la búsqueda de apoyo. No tenemos que cargar con todo solos. Hablar con alguien de confianza puede ser un salvavidas. Un amigo cercano, un familiar, un terapeuta. Alguien que nos escuche sin juzgar, alguien que pueda ofrecernos una perspectiva diferente. A veces el simple hecho de verbalizar el secreto, de sacarlo de nuestra mente y ponerlo en el aire, le quita gran parte de su poder. Y un buen oyente puede ayudarnos a procesar la información, a encontrar soluciones o simplemente a sentirnos menos solos. La terapia, en particular, es un espacio seguro y confidencial donde podemos explorar nuestros secretos más profundos, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Un terapeuta está entrenado para ayudarnos a desentrañar estas complejidades, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a reconstruir nuestra autoestima. Si sentimos que el peso de los secretos nos está afectando seriamente, buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino de una fortaleza increíble. También es importante cultivar la autoaceptación. Aceptarnos con nuestras imperfecciones, con nuestros errores del pasado, con nuestras peculiaridades. Todos somos seres humanos complejos y en constante evolución. Nadie es perfecto y es precisamente en nuestras vulnerabilidades donde a menudo encontramos nuestra humanidad y nuestra conexión con los demás. Si algo que no hemos dicho es un error del pasado, entender que ese error nos enseñó algo y nos hizo la persona que somos hoy puede ser liberador. Además, podemos practicar la honestidad gradual. No es necesario revelar todos nuestros secretos de golpe. Podemos empezar por compartir pequeñas verdades, por ser un poco más abiertos en nuestras interacciones diarias. Celebrar estas pequeñas victorias de honestidad puede darnos la confianza necesaria para abordar secretos más importantes en el futuro. Es como ir fortaleciendo un músculo. Cuanto más lo usamos, más fuerte se vuelve. Pensemos en la propia Demet Özdemir. Ella ha elegido compartir este aspecto de su vida, esta experiencia de sentirse enferma por guardar secretos. Esto en sí mismo es un acto de valentía y una forma de sanación. Al decirlo en voz alta, está liberando esa energía, está sacudiendo esa carga. Y al hacerlo probablemente inspira a muchos de sus seguidores a reflexionar sobre sus propias vidas y a considerar hacer lo mismo. En resumen, hemos explorado cómo guardar secretos, esa práctica que a veces adoptamos por miedo o protección, puede tener un impacto profundo y perjudicial en nuestra salud física y mental. Hemos visto cómo la experiencia de Demet Özdemir nos sirve de ejemplo para entender esta carga. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de esos secretos, sobre los miedos que los alimentan, y sobre cómo el aislamiento y la distorsión de la realidad pueden ser consecuencias de mantenerlos ocultos. Hemos discutido la importancia de la autoconciencia, la reflexión, la búsqueda de apoyo en amigos, familiares o profesionales de la salud mental, y la práctica de la autoaceptación.
Hemos visto que la honestidad gradual puede ser una herramienta poderosa para empezar a aligerar ese peso. Al final, la lección principal es que la verdad, aunque a veces duela o genere incomodidad, es mucho más saludable a largo plazo que el peso acumulado de lo no dicho. Ser auténticos con nosotros mismos y con los demás es un camino hacia una vida más plena y saludable. Así que, mis queridos espectadores, espero que este vídeo les haya parecido intrigante, informativo y, sobre todo, útil. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por estar hasta el final de esta conversación. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido alguna vez que guardar secretos los enfermaba? ¿Qué tipo de cosas les costaba más decir? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus experiencias y aprender de ustedes también. Cada uno de sus comentarios enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir creciendo juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido que les aporta algo valioso, no duden en regalarme un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que podría ayudarles. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y recuerden, la verdad, a su debido tiempo siempre libera. Hasta la próxima.